Hola a todos, ¿cómo están? En este video compartiremos con ustedes la fase 4, construcción y actuaciones que transforman del curso Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia. Las integrantes del grupo son Valentina Soto Romero, Laura Camila Rojas Ramada, Carol Dayana Santamaría, Lizeth Dayana Vélez Ríos, Melanie Torres Melo. Primero vamos a hacer el análisis de ejercicios individuales del mapeo. Inicia la compañera Valentina. Bueno, ya como la compañera lo puedo decir, mi nombre es Valentina Soto Romero. Yo hice la atención con la institución educativa Alfonso López Pumarejo. Em, Esta institución es del municipio de Tuluá Valle y lo que pude de pronto determinar en esa institución es que tiene algunas fortalezas, pero también muchas problemáticas, ya que, por ejemplo, ella no cuenta con acceso a libros y colecciones especializadas, ya que no cuenta con una biblioteca, no cuenta directamente con algo estipulado en la institución, sino que se organizan visitas a la biblioteca municipal, cosa que a veces de pronto los niños no pueden asistir porque no tienen acompañamiento de padres y cosas así. En la alimentación y nutrición tienen una fortaleza ya que pues reciben el complemento alimenticio a través del PAE. Se promueven hábitos saludables también mediante charlas y programas que hacen directamente con el Ministerio de Salud. Y igualmente también presentan un esquema de vacunación donde se realiza el control y se coordina la vacunación escolar. La institución está muy pendiente de los carnets que estén actualizados y que los padres también cumplan con su función en este ámbito, ¿no? Tratan de hacer un fortalecimiento de capacidades entre los familiares, pero pues algunos padres no pueden asistir ya que el trabajo no se los permite. Entonces, a veces cuentan fallas con lo que es la alianza familia-escuela y se puede ver como la dificultad entre los niños, ¿no? La valoración de salud integral, se promueven controles de seguimientos y charlas, pero no tienen como tal una articulación con la salud. Entonces también cuentan una falencia ahí. Tienen acceso a programas de recreación curriculares, o sea, tratan de tener programas mediante el horario escolar, pero no tienen extracurriculares, lo cual limita que los niños pues tengan un mejor desarrollo en cuanto a la recreación. En la identificación poseen de pronto un seguimiento de orientación a las familias, pero también cuentan dificultades con lo que es la actualización de los datos. Entonces, a veces es complejo saber qué estudiante de pronto le falta el registro civil, la tarjeta de identidad. Entonces, cuentan de pronto con el seguimiento, pero no con la articulación. Con el talento humano, tienen profesores muy cualificados, los cuales participan de un proceso de formación continuas por medio de diplomados, pero cuentan con una baja tasa salarial, de pronto la seguridad social es un poco más compleja de obtener, ya que ellos tienen que como buscar su seguridad social por aparte, entonces es complejo en ese caso, sí cuentan de pronto con la formación continua, pero no con un buen salario. Los ambientes pedagógicos tienen salones adecuados, materiales didácticos y espacio de juegos. Siento que de pronto faltaría ampliar un poco más el lugar, ya que son demasiados niños y a veces las sedes son un poco pequeñas. Y ya para finalizar, con la afiliación vigente a la salud, cuentan con que exigen que los niños estén afiliados a un convenio de salud, pero no tienen articulación directamente con algún centro de salud ni nada por el estilo. Eso es lo que yo pude observar en la institución educativa Alfonso López Pumaré. Ya seguimos con la próxima compañera, que sería Laura Camila Rojas. Bueno, ya como lo dijo nuestra compañera Valentina, bueno, me presento, mi nombre es Laura Camila Rojas Ramá y bueno, a mí me corresponde hacer la identificación de la institución Sagrada Familia Potrerillo. Es un corregimiento de la zona rural de la ciudad de Palmira. Entonces, bueno, en identificación de los niños, pues el colegio o en sí la institución
pues lleva el control de lo que es el registro civil, tarjetas de identidad y cédulas de los padres de familia. En el tema de afiliación vigente a la salud, pues le exigen de que cada estudiante esté afiliado a un sistema de salud o a un grupo de salud, pero en sí el colegio o la institución no tiene como una afiliación directa con alguno, no. En el esquema de vacunación se le exige a los niños, pues a los del grupo los más pequeños, de que tengan su carnet de vacunación vigente y pues la institución lleva estos registros pues de la certificación de vacunación. En temas de valoración integral de salud, pues la institución cuenta con las salas de enfermería, en el cual pues tienen los implementos necesarios dado el caso que se llegue a presentar alguna urgencia y cuentan con docentes o algunos personales que tienen, saben de, pues, de primeros auxilios, entonces pues es digamos que algo que es importante tener ahí. En la alimentación y nutrición, pues sabemos de que esta es una institución que es pública, entonces cuentan con la alimentación del PAE, la cual pues es una alimentación muy balanceada y de buena nutrición. El acceso a programas de recreación, pues como es una zona rural, para ellos es muy complicado el poder de pronto bajar a la ciudad de Palmira a realizar actividades. Entonces lo que ellos hacen pues son senderismos por esos lados de allá para ver avistamientos de aves. En el fortalecimiento de las familias se realiza pues la charla con los padres de familias y cuentan con un grupo llamado Red de Padres, en el cual pues, ayuda al fortalecimiento de estas familias. En el acceso de libros, cuentan pues con estanterías y también pues tienen como vinculación con Fandi, que pues es una biblioteca y pues bueno, no es de siempre, pero de vez en cuando, una o dos veces al año, bajan a los niños para que puedan pues visitar esos lugares, pero es algo que hay como que mejorar en ese aspecto. En talento humano calificado, pues la institución, al ser una institución oficial, pues todos los educadores deben de ser profesionales y deben de fortalecerse pues el conocimiento de ellos mismos, tales como pues Secretaría de Educación les ayuda en ese aspecto en el cual pues los tienen en constantes diplomados. Y en ambientes pedagógicos, pues la institución cuenta con ambientes tales como la huerta, la cancha, en el cual pues nos puede ayudar en el fortalecimiento pedagógico de los estudiantes. Continuamos con la siguiente compañera. Bueno, yo soy Carol Santamaría y les voy a mostrar el mapeo de actores y relaciones que hice del Jardín Infantil Mi Dulce Hogar en Palmira. La idea de este mapeo era entender mejor quiénes se mueven alrededor del jardín, cómo se conectan entre ellos y qué tan fuertes son esas relaciones. Básicamente ver qué cosas están funcionando bien y cuáles todavía no. En el centro puse el nombre del jardín porque todo gira alrededor de él. Y pues desde ahí fui sacando los diferentes temas que yo analicé, que están la identificación, la recreación, los ambientes pedagógicos, el talento humano, el acceso a libros y materiales, la relación con las familias, alimentación y todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, primero voy a empezar con la identificación. En el jardín, yo relacioné el jardín con las familias y con la registraduría. Y algo que noté es que el jardín no acompaña ese proceso. Son los papás los que se encargan de sacar los documentos. Entonces esa relación existe, pero es muy débil porque no hay como una orientación o un trabajo en conjunto. En programas de recreación, que sería la relación con la Secretaría de Cultura o el ICBF, encontré que no hay alianzas ni actividades formales. Los niños podrían tener más oportunidades, pero pues como no tienen ese apoyo, esa relación prácticamente pues, está ausente. Después miré los ambientes pedagógicos y ahí sí encontré una fortaleza del jardín, ya que los espacios son amplios, están limpios, son seguros y eso favorece muchísimo el trabajo con los niños. Eh, y esta relación la marqué como armoniosa, porque pues, se nota el cuidado del jardín en ese aspecto. En el tema del talento humano, revisé la relación entre la propietaría y las docentes. Y aquí hay un reto,
ya que falta personal, los salarios son bajos y no se cuenta con seguridad social. Aunque los profes lo hacen con cariño y compromiso, estas condiciones hacen que la relación no sea tan fuerte como debería ser. Luego está el acceso a libros y a colecciones especializadas. El jardín tiene material, sí, tiene juguetes, pero pues faltan libros, recursos sensoriales y bibliográficos. Entonces aquí también la relación es débil, porque no hay entidades que estén apoyando ese proceso. Pasando al fortalecimiento de capacidades familiares, lo que encontré es que las docentes sí hacen talleres y actividades para los papás, pero la participación de las familias es muy poca. Entonces, aunque existe la intención, la relación no, como que no está. En cuanto a la alimentación, la nutrición, sí vi una relación positiva porque el jardín brinda una alimentación adecuada y balanceada y eso genera una buena comunicación con las familias. Entonces, en esta sí hay armonía. Y pues ya pasando al tema de salud, incluye la valoración integral, la vacunación, la- y, y la afiliación. Encontré algo parecido a lo de la identificación. Los niños están al día, sí, pero pues eso es por gestión de los padres, no por una articulación entre el jardín y la EPS o las entidades de salud. Esa relación también es débil, porque no hay como un trabajo conjunto. Y pues ya para cerrar, este mapeo me permitió ver como un panorama más completo del jardín, ya que identifiqué sus fortalezas internas, como los ambientes pedagógicos y la alimentación, pero pues también vi ¿qué? Bueno, como lo que falta y ya. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Lizeth Diana Vélez Ríos y pues estaré hablando sobre el Centro de Desarrollo Infantil Cariñositos de la ciudad de Tuluá Valle. Realizar este mapeo me permitió ver las fortalezas y debilidades que tiene este jardín. Es un jardín para niños de 1 a 6 años. Bueno, primero que nada, la identificación. Este jardín siempre trata de que todos los niños cuenten con una documentación en regla. Y si, digamos, por el contrario, a algún niño le hace falta algo, tratan de orientar a las familias de cómo hacer el diligenciamiento. Y claro, siempre al ingresar un niño, revisan que los documentos estén validados por la registraduría municipal. A la afiliación vigente a salud, aunque ellos cuentan con un leve apoyo de la Secretaría de Salud, hay en ocasiones que familias no cuentan con la cobertura de PS y los trámites pueden ser tardados o tener problemas en esto. Entonces, entonces esto resulta ser una, una relación débil porque solo está débil en cuanto a oportunidades. El esquema de vacunación en el jardín es otra parte esencial que deben tener los niños. Y gracias a que ellos cuentan con el leve apoyo de la Secretaría de Salud, en pocas ocasiones al año pueden realizar jornadas de vacunación para garantizar el cumplimiento de estos esquemas. Y claro, antes de, siempre le piden el consentimiento a los padres. En cuanto a la alimentación y nutrición, es bueno resaltar que este jardín está aliado con Bienestar Familiar. Ellos tienen una alianza con Familiar, entonces esto les promueve, les permite promover el consumo de alimentos saludables y de calidad, y pues tener un apoyo en cuanto a a los alimentos del restaurante del jardín. El acceso a programas de relación, esto tiene un poco de ausencia, porque aunque ellos tienen es un pequeño espacio para la recreación, ellos no cuentan con apoyos de programas de recreación como por ejemplo el INDER. Entonces, y además tienen muy pocos recursos para la recreación, entonces se vuelve débil en cuanto a eso.
El fortalecimiento de capacidades de las familias es una relación muy fortalecida porque el jardín mantiene una relación cercana con los padres para estar pendiente de si tienen dudas o para orientarlos sobre las crianzas, hábitos saludables y entre otras cosas que tengan que ver con la educación de los niños. En cuanto al acceso a libros y colecciones especializadas, es una relación muy débil porque aunque cuentan con una pequeña biblioteca, cuentan con muy pocos libros por falta de recursos y son libros infantiles nada más. Entonces, por falta de recursos externos, no cuentan con apoyo para libros especializados y entre otras cosas. El talento humano cualificado, bueno, este es una relación muy fuerte porque el jardín siempre trata de contratar profesionales capacitados y comprometidos en la educación inicial. Además de que en ocasiones hacen supervisiones sobre las estrategias de aprendizaje de los docentes para mirar qué se les puede mejorar. Y por último, en cuanto a ambientes pedagógicos, esto tiene un poco de tensión porque debido a retrasos administrativos o falta de recursos, el mantenimiento del jardín se les vuelve un desafío. Sin embargo, ellos siempre tratan de estar en la renovación e innovación en pro de mejorar la calidad de ambiente pedagógico de los niños. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo a todas. Mi nombre es Melanie Torres Melo. Las atenciones las tomé de la institución María Montessori, del lugar del Cerrito Valle. Como pueden ver, la identificación en la institución tienen algunos pendientes porque pues deben mantener las actualizaciones de los registros civiles de los niños y, y la participación activa pues en su cultura. Aunque muchas veces hay retrasos a la hora pues, de llevar sus papeles, de tener todo al día, entonces en esa parte se podría como arreglar ese punto. En la afiliación vigente a la salud, pues cuenta con un registro de afiliación, con un seguimiento y con una renovación de datos continua, aunque pues en ocasiones puede presentarse retrasos y deben volverse pues los padres a obtener permisos necesarios. En el esquema de vacunación, la institución exige pues un carnet de vacunación al día y también se realizan seguimientos para garantizar que los niños tengan su cuadro completo de vacunación y que incluyan visitas al servicio de salud en la institución. Hay momentos donde tienen la presencia pues de la salud, de personas capacitadas, donde los pesan, los revisan, miran que sus vacunas estén al día y pues dan charlas también. Pasando a la valoración integral de la salud, disponen de espacios y programas continuos, como lo decía, promoción y prevención, en acompañamiento en el proceso de crecimiento y desarrollo infantil. En la alimentación y nutrición se presenta también un restaurante donde los niños comparten una buena nutrición, también realizan seguimientos de peso, talla y pues que todos están pendientes de que todos tengan una dieta completamente adecuada. En los ambientes pedagógicos, la institución brinda servicios interactivos, organizados según la necesidad de los niños, con ambientes sanos, espacios seguros, limpios y recursos apropiados. En el talento humano cualificado, los educadores cuentan con procesos que los orientan en el fortalecimiento de su quehacer, como maestros con capacitaciones frecuentes que les aportan conocimientos eh, para que pues cada día puedan enseñar de una manera mejor, de más calidad a sus estudiantes y en el acceso a libros y colecciones tienen convenio con Confenalco, donde los niños acceden a procesos de lectura y acompañamiento. Y también la Fundación de Corazón de Caña realiza procesos de lectura en preescolar y primaria. Aunque pues la debilidad ahí es que no tienen una biblioteca propia. Entonces pues ese sería como el futuro pensado de ellos. Pero ahí está la debilidad, que no tienen, no cuentan con una biblioteca.
El fortalecimiento de capacidades en las familias lo hacen, cuenta con acompañamiento de la psicoorientadora mediante temas como normas para evitar el abuso sexual y con mediadores de 11 espacios que tienen pues, temas relacionados a los estudiantes y en el acceso a programas de recreación, los estudiantes tienen acceso a la recreación, ya que realizan visitas frecuentes em, acompañados de la caña, de la Fundación de Caña em, y el disfrute del aire libre. Entonces, en resumen, la institución María Montessori ofrece atención integrales, las cuales abarcan salud, alimentación y aspectos pedagógicos que pueden desarrollar una recreación, un bienestar y un complemento a los niños y niñas de la institución María Montessori. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ya a la tabla de análisis de atenciones priorizadas. Esta tabla es realizada a base de todos los mapeos. Como lo pudimos observar en todos los mapeos, presentamos diferentes problemáticas y fortalezas. Aquí lo hacemos de una manera más general, generalizamos todo de lo que realmente está pasando, pues, en cuanto a la educación con esas instituciones. Empezamos con la atención de identificación. Como aspectos problematizantes, tenemos que algunas familias no garantizan el registro civil de los niños y las instituciones no dan el debido acompañamiento para que las familias realicen los trámites. Como está dicho, ya con los mapeos anteriores, por más de que lo que es la identificación resulte en las familias, hay algunas familias que no presentan como la información completa y otras que de pronto se descuidan en esos casos. Entonces debemos tratar de que este aspecto problematizante sea de pronto eh, una minoría que se presente de vez en cuando. En los mapeos pudimos observar que como fortaleza en esta atención tenemos que la institución al momento de la matrícula exige registro civil, tarjeta de identidad y cédula del padre de familia, teniendo de pronto como un paquetico por cada estudiante donde se puede identificar completamente estos documentos, ¿no? Se verifica que cada niño cuente, como se los estoy diciendo, con sus documentos de identificación. Pasando para la próxima atención, sería la afiliación vigente a la salud. Ya que los niños cuentan con su esquema al día por gestión de sus familias, en la mayoría de los mapeos podemos observar eso, que por parte de la familia están articulados en forma en lo que debe ser la salud, pero falta articulación de la institución. Ya como fortaleza, pues ellos cuentan de que sí, efectivamente sus estudiantes tengan esta afiliación de salud, pero no ofrecen como tal una articulación directa institución-salud. Eso se podría de pronto priorizar también para que, como se les decía antes con la identificación, sea una minoría de casos que se presenten y esas instituciones puedan fortalecer esta atención. Con el esquema de vacunación, tenemos que algunas familias no cuentan con carnet actualizado de los niños, ya sea por pérdida o no actualización de las vacunas. Esta sería de pronto una falla más bien de como tal la familia, no algo de la institución. La familia también debe estar pendiente del carnet de sus hijos, pero para eso, como fortaleza, tenemos que las instituciones realizan un control y una coordinación de una vacunación escolar desde la Secretaría de Salud. Entonces las instituciones se encargan de exigir el carnet de vacunación al día para poder que entonces tanto la institución como la familia se hagan corresponsables de esta atención. La valoración integral de la salud es otra atención. Las instituciones que vemos en estos mapeos les hace falta articulación entre la institución y el sector salud. Sí, como fortalezas se presentan charlas, programas continuos sobre la promoción y prevención, pero este acompañamiento es limitado, lo que hace que esta atención se vea débil en este mapeo de instituciones que hemos hecho, ¿no? La alimentación y nutrición. Tenemos que en casa, como tal como las familias, algunos niños no reciben una alimentación balanceada desde el hogar. Como instituciones, en los mapeos podemos ver que se recibe en la institución el complemento alimenticio a través del PAE y se trata de promover mediante actividades los buenos hábitos, los hábitos saludables y una buena nutrición.
En este caso, tendríamos que de pronto vincular para fortalecer como tal lo que es los hábitos saludables en casa, programas donde pues se pueda ver que la nutrición en casa mejore, porque pues estamos teniendo de pronto una falencia como tal desde casa. Entonces, para que se vea articulado también institución y familia en esta atención para los niños. El acceso de programas, el acceso a programas de recreación, disculpen. Los estudiantes tienen pocos programas recreativos, por lo que podemos ver en los mapeos. A pesar de que pues de pronto cuentan con espacios en las instituciones, podemos ver que les hace falta de pronto recursos, falta de pronto incentivar un poco más en las actividades extracurriculares. Podemos ver que sí, presentan programas dentro de las actividades curriculares, pero de pronto nos hace falta un poco más de espacios para que los niños tengan una mejor recreación. Fortalecimiento de capacidades de las familias. Tenemos en cuenta que la institución trata de incluir a las familias en los procesos educativos, trata de informar sobre los niños, hacer charlas, talleres donde los padres se vean involucrados en el desarrollo integral de sus hijos, pero pues por motivos laborales a veces los padres no pueden asistir y entonces es una problemática que deberíamos ver cómo podemos llegar a los padres sin necesidad de ser de manera presencial, pienso yo. Y como fortaleza, es que sí, efectivamente se están llevando las charlas, talleres, reuniones donde se busca el fortalecimiento de las familias para lograr tener una red de padres donde se afiance la alianza familia-escuela, ¿no? Acceso a libros y colecciones especializadas. Tenemos en cuenta que en casi todos los mapeos pues no cuentan como tal con un espacio propio de lectura, como una biblioteca escolar. Sí, como Fortaleza tienen convenios con bibliotecas externas, pero a veces esto se dificulta para los niños, ¿no? Entonces sería bueno de pronto ver esa atención, cómo la podemos priorizar también, ya que es una de las que más se ve que tiene relación débil en estos mapeos que ya realizamos. Talento humano cualificado. Vemos como problemática que falta personal, bajos salarios, ausencia de seguridad social, entonces está fallando de pronto la articulación del personal porque como sabemos necesitamos buenos docentes para llevar un buen desarrollo hacia los niños, unos buenos conocimientos. A pesar de eso, se ven como fortaleza que los docentes participan de procesos de formación continua y son de manera frecuente diplomados para el fortalecimiento profesional eh, que nos, que nos da como tal un plus, una ventaja en cuestiones de enseñanzas, ¿no? Y por último vemos el ambiente pedagógico. Falta mejorar, falta la administración para mejorar los espacios brindados, ya que como sabemos tenemos como fortalezas que sí hay materiales didácticos, sí hay espacios de juego, hay una organización y hay ambientes sanos, espacios seguros y limpios, pero nos hace falta de pronto administrar mejor un poco para que estos ambientes pedagógicos se vean enriquecidos y sean de pronto utilizados de una mejor manera para los estudiantes. Esto es lo que pudimos sacar de las atenciones priorizadas como tal. Ya volviendo a la presentación, iríamos ya con las presentaciones en línea que hemos generado todas las compañeras. Listo. Entonces tenemos primero que la educación inicial en Colombia es un análisis, este es un análisis de tendencia y cobertura del 2010 al 2000, a 2021. Aquí como tendencia en la oferta educativa tenemos que esta brecha del 2010 al 2021 el crecimiento fue más de 215% del ICBF. Se vio una reducción de un 11% en la reducción preescolar tradicional y un -8% en la disminución de la atención integral. ¿Qué sucedió exactamente? Pues se fortaleció el ICBF pasó de atender a 566.429 niños en el 2010 a atender 1.786.320 niños en el 2021. Eso se convirtió en el principal proveedor de la educación inicial, con un crecimiento sostenido y acelerado especialmente después del 2017. Vemos también que hay un estancamiento del preescolar tradicional. La educación preescolar se mantuvo relativamente alrededor de 950.000 niños con ligeras fluctuaciones, pero sin un crecimiento significativo
en la década analizada, ¿no? Tenemos como tal la reducción de la atención integral. ¿Qué pasa aquí? Disminuyó de 2.700.000 en el 2010 a 2.500.000 en el 2021, mostrando una pérdida de 200.000 cupos en el servicio complementario. Y vemos que también se da la diversificación de modalidades. Hay una clara tendencia que hay un mayor énfasis en la atención flexible en el ICBF versus una educación formal tradicional. Esto respondiendo a las familias vulnerables. ¿Esto cómo pasó? Esta evolución se dio en tres fases. Como tal, tenemos que la población de 0 a 5 años se mantuvo relativamente estable, ya que fue de 4.5 a 4.7 millones, pero la distribución de servicios sí cambió. Entonces decimos que en la fase uno del 2010 al 2016, perdón, el ICBF creció gradualmente. De 566.000 pasamos a 1.160.284, creció más del 105%. El preescolar sí se mantuvo estable, alrededor de 950.000, y la atención integral sí se mantuvo alta, de 2.700.000 a 2.800.000. Vemos la fase 2, que es una expansión acelerada. Del 2017 al 2019 vemos que el ICBF creció eh, explosivamente de 1.494.936, o sea, fue un 29% en 3 años. Y vemos una ligera caída en el preescolar, que fue 967.859, y la atención integral, que disminuyó, una disminución a 2.500.000. Pasando ya a la fase 3, vemos la pandemia y la recuperación. Este es un periodo del 2020 al 2021. El ICBF alcanzó un pico histórico de 1.786.320. El preescolar cayó a un mínimo de 849.680, ya que fue el impacto del COVID. Y la recuperación del 2021 muestra signos de recuperación en todas sus modalidades, lo cual es bueno ya después de lo que pasó en la pandemia. Vemos los facilitadores. Estos facilitadores son las políticas públicas focalizadas. Vimos la estrategia de atención integral a la primera infancia de 0 a siempre, la ley 1804 de 2016. Esta fortaleció la institucionalidad y los recursos para el ICBF. La inversión sostenida fue un incremento del presupuesto del ICBF, especialmente en programas como hogares comunitarios de bienestar y centros de desarrollo infantil. Vemos la flexibilidad de modelos, las modalidades del ICBF, comunitarias, familias, institucionales, se adaptan mejor a poblaciones rurales y dispersas y vulnerables, ¿no? Tenemos una mayor conciencia social, creciente reconocimiento de la importancia del desarrollo en la primera infancia. Vemos un respaldo por una evidencia científica de que realmente tenemos mayor conciencia del desarrollo en la infancia, ¿no? Factores limitantes que vemos, brechas de calidad. Aunque se aumenta la cobertura, persiste diferencias en la calidad entre modalidades ICBF y la educación preescolar formal. Vemos una menor formación docente, la infraestructura está algo limitado, cosa que podríamos mejorar. Inequidad territorial. Tenemos que las zonas rurales y municipios apartados siguen con menor cobertura y servicios de menor calidad, especialmente en la educación formal. También vemos la articulación institucional débil, falta coordinación efectiva entre el ICBF, el Ministerio de Educación y entidades territoriales, que genera duplicidades y vacíos en la atención. Y vemos limitaciones presupuestales. A pesar del crecimiento, los recursos siguen siendo insuficientes para garantizar la calidad y universalidad, especialmente en nutrición y atención integral. Bueno, vemos implicaciones para el desarrollo integral, como son lo del desarrollo cognitivo, desarrollo físico-motor, estrategias y acciones, nutrición y salud, y desarrollo socioemocional. Tenemos riesgos y oportunidades, limitaciones, ventajas. Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo vemos que las modalidades comunitarias del ICBF suelen tener agentes educativos con mejor formación pedagógica, pero como oportunidad vemos mayor cobertura significativa para niños con estimulación temprana y variable la calidad, ¿no? Desarrollo físico, como limitación tenemos que el ICBF a veces tiene infraestructuras básicas con espacios recreativos limitados. Aún así, vemos que como ventaja es que tienen programas de nutrición y control de crecimiento, donde pues realmente podemos estar pendientes más del desarrollo de los niños. Como estrategias y acciones,
desafíos encontramos transición más difícil del ICBF hacia la primaria, comparado con el preescolar formal. Y vemos niños del ICBF pueden llegar con menor desarrollo de prerequisitos académicos. Nutrición y salud, como fortaleza mayor, tenemos que el ICBF prioriza seguridad alimentaria y nutrición crucial en poblaciones vulnerables. El impacto vemos que el acceso de alimentación complementaria puede ser determinante que aspectos pedagógicos en contextos de pobreza, ¿no? De pobreza, perdón. Desarrollo socioemocional. Positivamente vemos el modelo comunitario del ICBF favorecer a más familias, vínculos cercanos, la participación familiar y un arraigo cultural. Preocupación, hay menor énfasis en competencias socioemocionales estructuradas comparadas con currículos preescolares formales. En todo este tiempo vemos que como avances hemos tenido una expansión masiva de cobertura para la población vulnerable. Tenemos fortalecimiento de la atención integral, ya que se ha mejorado la nutrición y el desarrollo físico en población vulnerable y institucionalización de políticas públicas para primera infancia. La primera infancia pasó de ser un programa a ser una política de Estado permanente. Como retos seguimos presentando brechas de calidad entre modalidades de atención, infraestructura deficiente, materiales limitados, riesgo del sistema educativo dual. También vemos que tenemos la reducción del preescolar formal y la atención integral, ya que hay menor énfasis en la preparación pedagógica, reducción de 200.000 cupos en atención integral complementaria y persistencia de inequidades territoriales. Municipios rurales y zonas apartadas siguen con muy baja cobertura, poblaciones étnicas como los indígenas, afrodescendientes con acceso limitado y pocos servicios pertinentes culturalmente. Y tenemos que los niños con discapacidad tienen barreras muy importantes para acceder al servicio de salud. Como conclusión, Colombia ha logrado avances muy significativos en cobertura y protección para la primera infancia. Sin embargo, el gran reto pendiente es garantizar que esta ampliación de cobertura vaya acompañada de la calidad. Podemos ver que sí, hubo un aumento, hay números significativos, pero pues no podemos mirar como realmente la calidad educativa, lo que es infraestructura, ha aumentado. Es más, debemos pues priorizar eso, ya que por más de que haya más niños, pues tenemos muchas deficiencias en cuanto a calidad. Lo que evita profundizar inequidades en el desarrollo de capacidades entre niños de diferentes estratos socioeconómicos. Eso igualmente es un limitante, ya que por más de que podamos aumentar, o sea, se aumentó la población, pero no aumentó la calidad, cosa que pues sí sigue siendo una brecha para la educación, ¿no? Seguimos ya con la presentación en línea de la compañera, de la siguiente compañera. Bueno, vamos a hablar pues sobre las tendencias, avances y retos de la educación inicial en Colombia, pues conforme a la lectura que nos corresponde. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, como introducción, normalmente yo siempre tomo, son como punticos claves. El Ministerio de Educación presenta avances en la educación inicial en el marco de la atención integral. En las figuras 5, 6 y 7 que nos muestran pues en las lecturas, muestran cambios en la oferta educativa, evolución de la cobertura y seguimiento de atenciones priorizadas. Y este análisis pues identifica tendencias, avances y retos actuales que tenemos en la educación. Siguiente. Bueno, respondiendo a las preguntas orientadoras, tenemos 5 preguntas en las cuales vamos a responder, pues, en todas las diapositivas. Siguiente, por favor. Bueno, cambios en la oferta educativa. Tenemos el crecimiento del número de servicios y escenarios para la primera infancia, mayor incorporación de modalidades flexibles para zonas dispersas, tales como son las zonas rurales, fortalecimiento de estrategias familiares, comunitarias y étnicas, y expansión de entornos institucionales como los CEDI y jardines infantiles. Y ahí podemos pues, mostrar el cuadro donde se ven pues, la gráfica de estos cambios. Siguiente, por favor.
Análisis crítico de la oferta educativa. Bueno, tenemos la diversificación que nos permite pues, llegar a territorios exclusivos, tales como son las zonas rurales, partes donde hay etnias. Se reconoce que la diversidad cultural y la geográfica del país. Sin embargo, pues la calidad es desigual entre estas modalidades, pues ya que a veces no se llega a llegar hasta ciertos puntos y persisten brechas entre lo urbano y lo rural en infraestructura y talento humano. Evolución de la cobertura. Bueno, tenemos el incremento sostenido en niños y niñas atendidos bajo el enfoque de la atención integral, mayor crecimiento en el segmento de los niños de 3 a 5 años y la cobertura entre 0 a 3 años pues avanza un poco más lento, pero también pues las zonas rurales siguen presentando niveles menores para el acceso de la educación de todos los niños. Análisis crítico de la cobertura, tenemos los facilitadores y los limitantes. Como facilitadores tenemos políticas para la estrategia de cero a siempre, creación de modalidades comunitarias y familiares, coordinación entre el Ministerio de Educación y CBF, Salud y gobiernos locales y aumento de la inversión nacional. De limitantes tenemos la insuficiencia infraestructural de la zona rural, la dificultad para formar y retener el talento humano. A veces en las zonas rurales es muy complicado un docente que pueda subir para dictar una clase. Entonces, en ese aspecto, pues hay una limitación. Recursos económicos inestables y territorios dispersos y con problemas de transporte. En seguimiento a atenciones priorizadas, tenemos la salud, en crecimiento y desarrollo, pues los controles médicos, nutrición, el estado nutricional de los niños y la alimentación que se lleva con ellos. Las educativas, pues un seguimiento pedagógico tanto de los estudiantes como de los docentes y el desarrollo integral pues de los estudiantes. Y la protección pues en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Y en tendencia pues tenemos de que crece el número de niñas y niñas con seguimiento frecuente, aunque hay departamentos que todavía están rezagados pues en ese tema. Siguiente, por favor. Implicaciones para el desarrollo integral. El seguimiento temprano favorece el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños, detecta riesgo y permite intervenciones oportunas, aporta a trayectorias educativas completas y exitosas y reduce brechas en niños y niñas de contextos vulnerables. Tres avances importantes que se ha tenido es la mayor Mientras que la compañera vuelve, ¿podría continuar la otra, por favor? Ok, listo. Bueno, educación inicial en Colombia. La educación inicial en Colombia ha avanzado, eso es cierto. Se nota cuando llegamos a centros que tienen ya más organización, tienen más articulación y tienen procesos más claros. Pero también vemos la otra realidad y es
jardines donde faltan materiales, no tienen los espacios adecuados y donde las maestras hacen absolutamente todo porque no hay quien apoye. Entonces, la idea es contarles cómo funciona esto, qué ha cambiado, qué sigue siendo un reto. Bueno, introducción. Cuando hablamos de educación inicial, no estamos hablando solamente de un aula, estamos hablando de todo lo que rodea al niño, que es la salud, la nutrición, el acompañamiento a las familias, la protección, el juego, el desarrollo y el desarrollo emocional. Entonces, hay centros donde esto funciona muy bien, llega la salud, llegan los apoyos, las familias participan, los profesores tienen las herramientas, pero también hay otros lugares donde, aunque el equipo docente hace lo mejor que puede, esos servicios no llegan. Y ahí es donde empiezan a generarse esas diferencias entre marcas de territorios. Siguiente, por favor. Bueno, tendencias en la oferta para la primera infancia. En Colombia, la oferta para la primera infancia no ha aumentado de manera enorme, pero sí ha reorganizado. Eh, Han abierto nuevos centros, se han ajustado los servicios existentes para que pues estos respondan mejor a a la atención integral. Es como cuando, digamos, un jardín no puede construir más salones, pero pues sí puede reorganizar la distribución, ajustar las rutinas y mejorar la forma de trabajar con lo que ya se tiene. Y eso ha ayudado, pero no en todos los territorios. Hay zonas rurales donde la oferta sigue siendo muy limitada y tienen un solo espacio para todas las edades, materiales muy básicos y poca presencia de equipos. Siguiente, porfa. Bueno, esa figura nos muestra que la oferta se mantiene estable, pero pues los ajustes internos han buscado mejorar la integralidad del servicio. El problema es que esa oferta no está distribuida de manera equitativa. Mientras en ciudades se encuentran centros con psicología, nutrición, pedagogía y acompañamiento familiar, en las zonas rurales o apartadas, eh, una sola maestra se encarga del planeamiento, atiende a las familias, intenta aplicar todos los enfoques curriculares, eh, atiende a las familias. Bueno, entonces la oferta sí está, pero no en igualdad de condiciones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí sí hay un avance claro. La cobertura crece cada año y desde el 2015 ese crecimiento es muchísimo más visible. Eso se nota cuando los niños llegan a transición con más seguridad, con más rutinas, con más autonomía, con más habilidades sociales, pero esto no pasa en todo el país de la misma manera. En algunos municipios el acceso es muy fácil y en otros todavía hay niños que no pueden ingresar porque pues no hay cupos o no hay transporte o no hay centros cercanos. Entonces sí se ha mejorado, pero no el mismo ritmo en todos los territorios. Siguiente. Ok. Lo que realmente impulsa el avance es la coordinación entre las instituciones. Cuando el jardín, un CDI, la salud, el bienestar y las familias trabajan juntos en este proceso, mejora muchísimo. Por ejemplo, cuando un docente identifica una dificultad y el niño puede recibir una valoración en pocos días, ahí se nota la articulación. Pero también están las limitaciones, cuando los centros no tienen materiales didácticos, los municipios están sin transporte, las infraestructuras están malas y necesitan reparación. Entonces, todo eso limita la capacidad del proceso y la equidad entre los territorios. Siguiente, por favor. Bueno, un punto muy positivo es que cada vez más niños reciben varias atenciones al mismo tiempo. Esto se ve mucho en el día a día mientras se trabaja una actividad pedagógica. También se puede hacer como un seguimiento nutricional, eh, el acompañamiento familiar y el apoyo emocional. Eso hace que el desarrollo sea más completo
porque el niño no solo crece desde lo pedagógico, sino desde todo lo que gira alrededor. Y pues eso es la esencia de la atención integral. Bueno, interpretación de la figura 7. Esta figura muestra que la concurrencia de atenciones ha aumentado y eso significa que la salud, la educación y la nutrición están trabajando más juntos. Eh, por ejemplo, cuando las valoraciones médicas se hacen directamente con el centro educativo, las familias no tienen que desplazarse y los niños no pierden sus procesos. Pero también hay territorios donde esto no se puede sostener, porque falta personal, porque falta tiempo, porque no tienen el apoyo institucional y es ahí donde se rompe la articulación. Siguiente. Bueno, implicaciones para el desarrollo integral. Todo esto tiene un impacto enorme en los niños. Cuando reciben atención integral, su desarrollo es diferente, los niños avanzan más rápido, tienen más herramientas para participar, se comunican mejor y se relacionan con más confianza. Este cambio se nota especialmente cuando los niños llegan con dificultades y después de un acompañamiento completo ya empiezan a soltarse, a expresarse mejor, a disfrutar del aprendizaje y ese es el reflejo más claro de lo que significa trabajar bien en la primera infancia. Bueno, si resumimos los avances más importantes están un aumento en la cobertura, una mejor coordinación entre instituciones, eh, incremento en las atenciones concurrentes y ya siguiente. Aún quedan retos grandes. Las desigualdades territoriales siguen siendo muy visibles. Hay jardines con espacios adecuados y hay otros donde falta casi todo. Hay lugares con equipos completos y otros donde solo una persona se encarga de hacer el trabajo y pues cumple varios roles. Uno de los mayores desafíos es mantener la articulación entre sectores porque a veces pues depende del año, de los recursos, de la administración local y pues cuando no hay esa como continuidad, el proceso sí o sí pues se frena. Bueno, y en conclusión, sí hemos avanzado como país, pero pues hay más cobertura, mejor articulación y hay más niños recibiendo atenciones integradas. Se han distribuido de manera equitativa. El gran reto es garantizar que todos los niños, sin importar dónde vivan, reciban una atención integral y de calidad, porque pues la educación inicial no es solamente como un complemento, es el inicio de todo lo que viene después para cada niño. Muchas gracias. Antes de que la compañera continúe, pues no sé si la compañera Camila pueda terminar la presentación. Listo. Y vamos por la parte de más adelante. Listo. Los tres avances importantes, eh, ya los dije. Listo. Tres retos prioritarios, las brechas territoriales en infraestructura, acceso y al talento humano, pues a veces falta ese aspecto. Hay, digamos, que lugares que están de pronto no muy bien estructurados para que los niños puedan recibir sus clases y a veces la falta de profesores, de talento humano, de docentes, de que les puedan pues, dictar las clases. Calidad desigual entre modalidades institucionales, comunitarias y familiares, y la sostenibilidad financiera, especialmente en zonas rurales y dispersas. A veces es muy complicado, digamos, que puedan de pronto llevar a un PAE, de pronto eh, cosas pedagógicas para los niños en zonas pues, que están alejadas, entonces ese aspecto pues es un reto. Y ya para terminar, como conclusión, tenemos que las figuras 5, 6 y 7 pues, de la lectura evidencian avances significativos, pero también desafíos persistentes. La educación inicial avanza en cobertura y atención integral,
pero la equidad sigue siendo una tarea pues urgente que se debe de ir trabajando y se requiere mayor inversión, formación docente y seguimiento territorial. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que vi de la educación inicial en Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, principalmente la educación inicial es una de las etapas más esenciales en el desarrollo de los niños, puesto que en esta se sentan las bases para su futuro. En Colombia han realizado muchos esfuerzos y cambios que han sido significativos para mejorar la cobertura y la calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral. Siguiente. Bueno, las tendencias en la oferta educativa. Principalmente el bienestar familiar, entre sus funciones estaba el brindar servicios en la educación inicial, por lo cual crea su oferta centrada en cuatro modalidades de atención, que son la familiar, institucional, comunitaria y propia intercultural. Y el MEM busca fortalecer las estrategias de cobertura y calidad con prestadores privados que brindan servicios de educación inicial. Si observamos esta figura, pues la oferta educativa con el paso de los años no tuvo cambios drásticos, más sin embargo se mantuvo relativamente constante. Y por otro lado, en esa oferta se destacan tendencias como la diversificación de modalidades que se refiere a a las diferentes actividades o estrategias que crean para las oportunidades de éxito y la participación creciente entre el servicio público y privado. La evolución de la cobertura, pues a medida que pasó el tiempo, el gobierno trató de implementar diferentes estrategias para incrementar el total de niños. Ellos tenían una meta de 2 millones de niños con cobertura en educación inicial y a finales del 2021 lograron un 89% de la meta del 100% de niños con educación inicial. Los factores que podrían haber facilitado o limitado la cobertura. Los facilitadores, las políticas focalizadas como la estrategia de cero siempre. La colaboración entre el sector privado, público y organizaciones, la creación de modalidades con flexibilidad de cambios y la inversión en infraestructuras y recursos. Y las limitadores, la falta de recursos e infraestructuras adecuados para ciertas áreas, la pobreza y la falta de economía para limitar, que pueden limitar el acceso a la educación, la falta de acceso a servicios de transporte en áreas rurales, puesto que en estas áreas la distancia entre los centros educativos y las casas es bastante larguita, entonces el transporte puede ser una barrera para esto. Y la falta de coordinación. La implicación es para el desarrollo integral, pues la priorización de estas atenciones integrales pueden garantizar que los niños, que las necesidades básicas de los niños sean atendidos, que tengan un desarrollo completo y de calidad. Avances positivos. Primero tenemos la énfasis en la atención integral, porque para garantizar el desarrollo completo de los niños, ellos priorizaron la atención integral en la oferta educativa. La expansión de cobertura, ya que con su oferta lograron tener un aumento significativo en la cobertura de la educación, logrando una mayor equidad en las distintas zonas. Y la de diversificación, ya que la oferta fue diversificada, lo que permitió adaptarse a los diferentes contextos y necesidades que tienen las familias de todas las zonas. Los retos negativos, como principal la infraestructura y recursos, ya que la falta de esto en algunas áreas todavía es un desafío para la incrementación de la cobertura. Las brechas de equidad, porque aunque hubo un gran incremento de cobertura, hay brechas en la equidad que pueden limitar la calidad y la expansión de esta misma. Y la calidad en la educación, ya que
en distintas zonas de Colombia hay instituciones que son públicas, por lo cual no cuentan con los mismos recursos que otras instituciones. Por ende, la calidad en la educación puede seguir siendo un desafío. En conclusión, en Colombia la educación inicial durante el pasar de los años ha experimentado diferentes cambios y avances que han sido significativos, especialmente en la cobertura y la diversificación de modalidades. Cambios que han sido muy esenciales para el desarrollo integral de los niños. Sin embargo, pues aún existen desafíos importantes que se pueden ir abordando entre estos años para garantizar que todos los niños tengan un acceso a una educación de calidad e integral. Vale, en la educación inicial en Colombia tuvimos unas tendencias, avances y retos a continuación los vamos a ver. Para la introducción, básicamente en Colombia hemos tenido avances importantes en la primera infancia. En las políticas públicas y las necesidades internacionales han ayudado a que la educación inicial sea más integral y de mejor calidad, pero todavía nos falta bastante, ya que necesitamos ampliar el acceso, mejorar la formación de los maestros y garantizar que todos los niños, especialmente los más vulnerables, tengan experiencias pedagógicas de calidad. Continúa. Bueno, en las tendencias en la oferta educativa podemos ver cuatro tendencias principalmente. La oferta educativa se ha mantenido estable desde el 2010 hasta el 2021, o sea que no ha crecido mucho, pero tampoco ha caído. Segundo, ahora se busca más integralidad, no solo educación, sino también salud y nutrición. Y tercero, la movilidad. Las modalidades se están volviendo más complejas, hay más calidad que cantidad. Y cuarto, el preescolar se mantiene relativamente estable con algunas fluctuaciones leves en la población. Continúa. Bueno, en el anexo de la figura 5 nos muestra que la oferta se ha mantenido estable entre 2010 y 2021. Actualmente se entiende como 2 millones de niños, que es el 64% de los menores de 5 años. Significa que todavía hay un 36% sin atención. La transición es alta, el 87%, pero la cobertura neta apenas llega al 62%. Entonces, se mantiene estable, pero claramente no es suficiente y se necesitan políticas más inclusivas para llegar a todos los niños. Continúa. En la evolución, hemos visto algo positivo. La cobertura en atención integral ha crecido bastante. Pasamos de atender 566.000 niños en 2010 o más de 1.700.000.000, 1.700.000.000, perdón, en 2021. Eso es un avance súper importante y desde 2017 las escuelas han tenido un papel cada vez más grande en esto, lo que ha permitido expandir la cobertura. Básicamente, cada vez más niños están recibiendo una atención integral. Continúa. En la diapositiva, en la figura 6, esta figura confirma lo que decíamos, un crecimiento claro y sostenible de 566.000 niños en 2010 a 1.700.000.000 en 1.700.000 en 2021. Las políticas como de Cero a Siempre han ayudado mucho, aunque todavía no llegamos a la meta de 2 millones que se tenía en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque la tendencia es positiva y se ve que hay un esfuerzo real para consolidar la atención integral. Continúa. Bueno, algunos efectos, factores, pues el RUPEI, que es el registro que permite identificar quién está prestando estos servicios, también el acompañamiento técnico del ministerio y las regiones y los proyectos que mejoran los espacios pedagógicos con materiales y dotaciones. ¿Qué limita? Bueno, que la oferta no ha crecido mucho, entonces no hay suficientes servicios nuevos, las desigualdades regionales también son un problema
y no todas las zonas tienen la misma capacidad. Y la pandemia afectó bastante, aunque pues ya se está recuperando. Continúa. Bueno, en la figura 7, entre 2015 y 2019, existió una tendencia positiva. Más niños están recibiendo las atenciones priorizadas como salud, nutrición, pedagogía. Pero también hay desigualdades, algunas atenciones como salud y documentaciones también, pero otras como recreación o identidad del talento humano están bajas. Entonces sí hay avances, pero todavía falta equilibrio para que todos los componentes estén en el mismo nivel, sobre todo en calidad pedagógica. Continúa. Bueno, en las implicaciones se priorizan múltiples atenciones. No solo estamos educando, sino garantizando bienestar básico, salud, nutrición, libros, valoración. Esto fortalece el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños. La idea es que el desarrollo infantil no depende solo de la educación, sino de articular todo, como salud, protección, nutrición. Esto hace que las trayectorias educativas sean más sólidas y equitativas. Continúa. Bueno, para los aspectos positivos, la cobertura ha crecido bastante. Casi llegamos a los 2 millones de niños atendidos y hay mejor seguimiento con herramientas como el RUPEI y la atención es cada vez más integral. No solo la educación, sino la nutrición, la salud y la familia. Lo negativo, no todos los municipios pueden ofrecer lo mismo. Hay mucha desigualdad territorial y la atención integral necesita plata constante y no siempre está garantizada. La formación de los maestros es desigual y lo que afecta a la calidad de servicio. Para concluir, podemos decir que Colombia ha avanzado cínicamente en la atención integral a la primera infancia y hemos pasado a atender 566.000 niños en 2010 a más de 1.700.000.000 en 2021, lo cual es un logro importante. Las políticas como de cero a siempre y herramientas como RUPE han permitido consolidar y mejorar la calidad de los servicios. Muchas gracias. Es todo. Listo, pues yo creo que podemos ya concluir con todos los análisis que hicimos en las presentaciones en línea de todo el grupo, que se ve reflejado lo que vemos en el mapeo, a pesar de que hay mayor cobertura, de que más niños tienen como la posibilidad de tener la educación, se puede ver como aún todavía nos falta, o sea, hemos dado un paso, pero nos faltan muchos todavía para garantizar una calidad eficiente para el sistema y que pueda cubrir todas las necesidades de los niños. No sé si alguna de pronto quiera dar una conclusión más profunda o si ya con esto finalizamos este encuentro que creo que ha sido demasiado enriquecedor y podemos ver cómo realmente se ve reflejado tanto en las instituciones que hicimos los mapeos como en las estadísticas que se ven del 2010 al 2021. Correcto, compañera. Otra cosa sería que está claro que necesitamos políticas más inclusivas, una mayor inversión sostenida y un compromiso real con la equidad para que todos los niños y niñas de Colombia, sin importar dónde vivan, dónde estén, puedan hacer una educación inicial integral y de calidad. Entonces, pues eso sería todo. No sé, alguna otra compañera. Listo, entonces esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias.